Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, le voy a exponer el tema de la teoría del desarrollo de Jean Piaget. Es muy conocido y ahorita en la actualidad se utiliza mucho para la educación, desde primaria, preescolar, secundaria. Los niños se comportan como pequeños científicos, decía Piaget, que tratan de interpretar el mundo. Bueno, antes de empezar a ver quién fue Jean Piaget, bueno, esa es la biografía de Jean Piaget. Nació el 9 de agosto de 1896 en Suiza. Es el hijo mayor de Arthur Piaget, que era profesor de literatura medieval, y de Rebecca Jackson. Escribió y publicó su primer trabajo científico cuando tenía solo 10 años. Su estado civil era casado en 1923 con Valentine Chantenay, con la cual tuvo 3 hijos. Comenzó a interesarse con la psicología después de un doctorado de 22 años. Estudió e investigó la disciplina psicología primero en la Universidad de Zurich, Suiza, y después en París. Aquí tenemos a Jean Piaget. Piaget influyó profundamente en nuestra forma de concebir el desarrollo del niño. Antes de su propuesta, de su teoría, se pensaba generalmente que los niños, bueno, eran organismos pasivos plasmados y moldeados por el ambiente. Pero Piaget nos enseñó que se comportan como pequeños científicos que tratan de interpretar el mundo. Tiene su propia lógica y formas de conocer, las cuales siguen patrones predecibles del desarrollo conforme van alcanzando la madurez del entorno. Piaget clasifica la etapa de los niños en 4, como vemos aquí: la sensoriomotora de los 0 a los 2 años, la preoperacional de los 2 a los 7 años, de las operaciones concretas de los 7 a los 11 años y de las operaciones formales a partir de los 11 años en adelante. Más adelante vamos a profundizar más cuáles son las características de cada etapa relacionada con la educación. ¿Qué nos habla Piaget? Bueno, nos habla de los esquemas. Son un conjunto de acciones físicas, de operaciones mentales, conceptos o teorías con las cuales nosotros organizamos y vamos adquiriendo la información sobre el mundo. El niño a corta edad conoce su mundo a través de acciones físicas que realiza, mientras cuando van teniendo más edad pueden realizar ya operaciones mentales y usar sistemas como símbolos. Un ejemplo es el lenguaje. Piaget pensaba que todos, incluso los niños, comienzan a organizar el conocimiento del mundo, y eso fue lo que llamó para él esquema. El primer esquema que manejó Piaget es la organización. Es una predisposición innata en todas las especies. Conforme el niño va madurando, integra los patrones físicos simples o esquemas mentales a sistemas más complejos. El segundo es la adaptación, que tenemos primero organización, luego tenemos la adaptación. Para Piaget, todos los organismos nacen con la capacidad de ajustar sus estructuras mentales o conductas a las exigencias del ambiente. Después Piaget utilizó términos como asimilación y acomodación, esto para describir cómo se adapta el niño al entorno. Mediante el proceso de asimilación moldea la información nueva para que encaje con los esquemas actuales. Por ejemplo, un niño de corta edad que nunca ha visto un burro lo llamará caballito con grandes orejas, por ejemplo. La asimilación es un proceso pasivo. Requiere modificar, transformar la información para incorporarla a la que ya tiene. Al proceso de modificar los esquemas, entonces Piaget le llama acomodación. En nuestro ejemplo del burro, del caballito con orejas, la acomodación tiene que darse cuando la información discrepa un poco con los esquemas. El niño formará otros esquemas cuando sepa que el animal no era un caballito, sino era un burro. Finalmente viene el equilibrio. Es un concepto original de la teoría de Piaget y designa la tendencia innata al ser humano a mantener el equilibrio, sus estructuras cognitivas, aplicando para ello procesos de asimilación y acomodación. Los estados de desequilibrio son tan intrínsecamente insatisfactorios que nos sentimos impulsados a modificar nuestras estructuras cognitivas con tal de restaurar el equilibrio. Estos son los conceptos que maneja Jean Piaget. ¿Cuáles son los mecanismos de desarrollo? Bueno, en primer lugar, Piaget consideraba que el pensamiento de los niños experimenta algún cambio abrupto en periodos breves. En estos momentos surgen nuevas estructuras cognitivas. En el desarrollo intervienen cuatro factores. Primero, maduración de las estructuras físicas heredadas. El bebé se relaciona con el mundo a través de los sentidos y de la acción.
pero al término de esta ya es capaz de representar la realidad. Segundo, experiencias físicas con el ambiente, cómo se va relacionando con el ambiente. En tercer lugar, transmisión social de información y de conocimientos. Luego, el equilibrio a través del proceso de equilibrio alcanzamos un nivel superior de funcionamiento mental. Entonces, ya aquí viene la descripción de las etapas de desarrollo de Piaget, los estadios. El primero es el estadio sensoriomotor, pero ya más explicado, es desde el nacimiento hasta los 2 años y contiene subestadios. En el primero es del 0 a 1 mes. El bebé relaciona con el mundo apenas a través de los sentidos. Cuando Piaget habla de las estructuras de acción, utiliza el término esquema para referirse a cualquier forma de acción habitual, como mirar, agarrar, golpear. Los primeros esquemas que posee el bebé son innatos. Los reflejos implican cierta pasividad del organismo. Este se encuentra inactivo hasta que algo lo estimula. Por ejemplo, cuando el niño sonríe a esta edad, pues no es que está realmente sonriendo, sino es un movimiento innato que él tiene. Segundo subestadio es del 1 a 4 meses. ¿Qué pasa aquí? Pues el lactante intenta repetir una experiencia que ha producido por casualidad. Un ejemplo evidente es la conducta de chuparse el dedo. Durante la actividad espontánea que realiza el lactante, es posible que uno de sus movimientos casualmente ponga en contacto su mano con la boca, desencadenando el reflejo de succión y comienza a chuparse el dedo. Tercer estadio es de los 4 a los 10 meses. Los desarrollos característicos son llamados reacciones circulares primarias. Es la coordinación de movimientos de partes del cuerpo del propio lactante. Sacudirse, realizar algún movimiento más brusco, se mueve. Si se mueve y suenan los juguetes, tal vez él reaccione y se detenga un momento. El cuarto estadio lo tenemos de los 10 a los 12 meses. Realiza esquemas secundarios. Sacudirse, por ejemplo, para mover los juguetes. Un juguete que le interesa, que puede estar detrás de una caja, de modo que no lo puede tomar, combina esquemas de acción como, pues puedo retirar la caja, con el esquema de acción de coger el juguete. Quinto subestadio son reacciones circulares terciarias de 12 a 18 meses. Los niños realizan una acción simple para obtener un resultado. En el subestadio 5 de las reacciones circulares terciarias se experimentan con diferentes acciones para observar resultados. Pueden darse cuenta que al golpear la mesa de juegos, los objetos con ellos pueden vibrar y se pueden caer. El sexto subestadio, de los 18 a los 24 meses, de modo que, por ejemplo, una bolita en el interior de una caja que esté parcialmente abierta, de modo que la bolita no puede pasar por la abertura. Entonces, ellos pueden hacer diferentes cosas para poder tomar la bolita, por ejemplo, introducir un dedo o mover la caja. Ya buscan encontrar soluciones a lo que ellos quieren hacer. La conducta orientada a metas y la permanencia de objetos. El siguiente es el preoperacional, de 2 a 7 años, la capacidad de pensar en objetos, en hechos, en personas que no están, si la mamá no está, pero ya piensan en ella. Marca el comienzo de lo que es la etapa preoperacional. El niño demuestra mayor habilidad para emplear símbolos, gestos, palabras, números, imágenes. Aparece el pensamiento representacional. ¿Qué es esto? El niño puede emplear símbolos como medio para reflexionar sobre el ambiente, la capacidad de usar la palabra, por ejemplo, ya palabras galletas, leche, para referirse a un objeto real. Representar el mundo a través de pinturas, imágenes mentales, lo cual ha hecho en algunos expertos clasifiquen como un lenguaje silencioso o el arte infantil. De 2 a 3 años de edad les gusta preguntar qué están dibujando, pintando, y lo más probable que respondan, nada más estoy dibujando. Sin embargo, entre los 3 y los 4 años comienzan a combinar trazos para dibujar ya cuadros, cruces, círculos o algunas otras figuras geométricas. ¿Cómo es el concepto numérico en el estadio preoperacional? Bueno, empiezan a utilizar los números como herramienta de pensamiento durante los años preescolares. Pero Piaget dice que los niños no adquieren un concepto verdadero de número antes de las operaciones concretas. Teorías intuitivas. ¿Qué se refiere a esto? Pues los niños se caracterizan por curiosidad, espíritu inquisitivo, por ejemplo, el movimiento de las nubes, la aparición del sol y de la luna, el concepto de vida. Entonces, son muy curiosos en esta edad. Aparece lo que es el egocentrismo, la tendencia a percibir, entender e interpretar el mundo a partir nada más del yo.
Se manifiesta sobre todo en las conversaciones de los preescolares, como son incapaces de adoptar la perspectiva de otros, hacen poco esfuerzo de modificar su habla a favor del oyente. Los niños de 3 años parecen realizar los llamados monólogos colectivos, capacidad de ajustar la comunicación a la perspectiva de los oyentes. Esto es lo que aparece en el estadio preoperacional. Viene lo que es el de las operaciones concretas, que es la etapa de la escuela primaria de los 7 a los 11 años. Durante los años de primaria, el niño empieza a utilizar las operaciones mentales, la lógica para reflexionar sobre los hechos y los objetos de su ambiente. Por eso es tan importante, pues, no trabajar tanto las sumas o restas en preescolar, porque de acuerdo a Piaget no está preparado todavía el niño para entender el concepto de esas cantidades, por ejemplo, en forma convencional, 55 más 26, ¿no? Sí puede hacerlo con objetos 3 pelotas más 2 pelotas, ¿cuántas pelotas tengo? Tiene que estar el objeto presente. ¿Qué pasa en primaria? Bueno, viene lo que es la seriación, es la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógica, por ejemplo, el más pequeño al más alto, que también se trabaja en preescolar. Es importante para comprender los conceptos de número, tiempo, medición. Tienen en general el concepto limitado de tiempo. Luego viene clasificación. Las personas aprenden a clasificar objetos de acuerdo a sus semejanzas y establecer relaciones entre objetos y los objetos que están incluidos. Piaget distingue 3 tipos de contenidos básicos, que son la clasificación simple, la clasificación múltiple y la inclusión de clases. Viene la conservación. De acuerdo con Piaget, la capacidad de razonar sobre los problemas de conservación es lo que caracteriza la etapa de las operaciones concretas. Consiste en entender que un objeto permanece igual a pesar de los cambios superficiales de su forma o de su aspecto físico. Entre los 7 y los 11 años de edad, el niño aprende las operaciones mentales necesarias, que es suma, resta, multiplicación, división, fracciones, lo que se trabaja en primaria. ¿Qué es el desfase horizontal? Es el nombre que Piaget le dio a esta falta de uniformidad del pensamiento infantil dentro de alguna etapa. En cambio, nos vamos con lo que son las operaciones formales, que es secundaria, de 11 a 12 años. Aquí, por ejemplo, ya entra lo que es álgebra, binomios, trinomios. Porque en primaria, el niño, si le dices A más B es igual a C, pues no entiende el concepto de A. Para él necesita un número. 20 más 30 es igual a 50, ¿no? Entonces, aquí en las operaciones formales aparece la lógica proposicional. Las operaciones mentales del adulto corresponden a cierto tipo de operaciones lógicas denominadas, a la cual, según Piaget, es indispensable el pensamiento de cada etapa. Aparece el razonamiento científico, porque formula hipótesis, porque compara hechos, excluye las que resulten falsas, ya excluye teorías. Piaget dio el nombre de pensamiento hipotético deductivo. El razonamiento combinatorio, pues, es otra característica que aparece en las operaciones formales para pensar en causas múltiples. Ya dan más soluciones a un solo problema. El razonamiento sobre las probabilidades y las proporciones. Los niños de primaria generalmente tienen un conocimiento limitado de lo que es la probabilidad, pero en secundaria por eso ya se trabajan más estos conceptos de estadística y probabilidad. Bueno, ¿qué nos dice la teoría de Piaget? En el momento actual, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es una de las citadas y controvertidas más. Piaget contribuyó a modificar el rumbo de la investigación dedicada a lo que el desarrollo del niño. Una vez que los investigadores comenzaron a estudiar el desarrollo a través de esta perspectiva, ya no pudieron volver a ver al niño como un organismo pasivo, condicionado y moldeado por el ambiente, sino como un ser pensante capaz de construir y generar su propio aprendizaje. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.